La operación Caracol causa revuelos, allanamientos y muchos papeles comprometedores. Dice Wilson Camacho que encontraron documentos, que tenían maquillaje hasta el rostro de la corrupción. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Un gusto tenerles en este lunes 22 de febrero, inicio de esta semana laboral. Espero que usted y su familia estén muy bien. Buenas noches, señor de la Cruz. Buenas noches, ¿cómo se siente? ¿Todo bien? ¿Usted ha bebido sopa de caracol? Bueno, del caracol hay mucha gente que no la quiere ni cerca. Esa no quiero yo, no. Indudablemente. Y esa operación Caracol ha puesto a temblar a mucha gente y por primera vez una institución del propio Estado es allanada por la Procuraduría. Los detalles nosotros los analizaremos en el día de hoy, pero mientras tanto hacemos contacto con Kevin de la Cruz, que nos tiene un adelanto de lo que se prepara para la emisión estelar de EN Noticias. Bueno, vamos a hacer... Gracias, Kevin. Y mira, Miguel, ahí ve que no solamente aquí la operación Caracol, esa dama que parecía una modelo, que todo el mundo, es Emma Coronel, que ahora la quieren convertir en raso, acusada de narcotráfico. Bueno, esa es la mujer del Chapo. Esa es la mujer del Chapo, que Estados Unidos le ha echado el guante y le está acusando de narcotráfico, de conspiración en la fuga del Chapo, entre otros cargos más. Sí, yo pienso como que ellos le están viendo su cosita de más, porque eso fue en el 2015, y ella tiene 31 años. Claro, a los 25 años hay gente que delinque. Bueno. Dice que ella lo ayudó, pero tú sabes que le ponen su cosita para pedir rebaja. Claro, sí. Pero háblame de la operación Caracol. Sin dudas, aunque se cocinaba en los mentideros periodísticos y judiciales de que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, estaba preparando un accionar anticorrupción. Se pensaba que contra algunos exfuncionarios del gobierno, del pasado gobierno, pero nada más y nada menos que contra la Cámara de Cuentas. Hoy, un contingente policial y más de 20 fiscales encabezados por Camacho, el director de la PEPCA, bueno, pues tomaron por sorpresa, comenzando la semana, la Cámara de Cuentas y comenzaron un allanamiento profundo, una experticia profunda en busca de documentos, auditorías, papeles, computadoras, todo lo que pueda oler a las auditorías practicadas durante la gestión de esta Cámara de Cuentas y que tienen que ver o que huelen a maquillaje para favorecer supuestos actos de corrupción. A mí me gusta la Fiscalía, la Procuraduría, saben emitir mensajes. Él dice, Camacho, que encontraron evidencia de maquillajes. Es un titular seguro. Es decir, entonces me gusta eso, porque sí, están haciendo su trabajo. ¿Sabe lo que es interesante, verdad? Porque esos son titulares. Sí, titulares. Son declaraciones para titulares. Sí, sí. ¿Cómo descubrieron tan rápido, tan prontamente esas evidencias de maquillaje en auditorías que fueron practicadas por los técnicos de la Cámara de Cuentas y que supuestamente el maquillaje dice que fueron alteradas para que la evidencia de corrupción no apareciera? Porque, tú bien lo señalas, su declaración lo que busca es impactar, crear titulares y llamar la atención de nosotros, los medios de comunicación. El allanamiento se inició en las primeras horas de la madrugada. Yo me imagino que porque él vea un documento así, él no es contable, no puede decir, mira, aquí hay maquillaje, Miguel Susana era secretario de tal institución, pagaron 10, pero aquí aparecen 7, y aparecen 2 y medio borrados. Exacto. Se supone que él debió esperar su tiempo para leer, para poder ver el maquillaje. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros hemos estado diciendo en este programa,
Pero que está bien. Uno valora. No, eso está bien, mediáticamente eso está bien, y uno reconoce la preparación, la seriedad del Ministerio Público, de Miriam Germán, de Camacho, de la ex fiscal del distrito, Jenny Berenice. Eso no está en cuestión. El asunto está que esto es un posicionamiento mediático de la colocación de la información. Hablar de maquillaje de auditorías, que ellos han venido hablando de eso y es de lo que están investigando a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero inmediatamente señalarlos como que la Cámara de Cuentas es cómplice de corrupción. Entonces, dice Camacho, que es el director de la PEPCA, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que esta Cámara de Cuentas ha sido cómplice de la corrupción en el país. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del director de la PEPCA, el señor Camacho. Las acciones que nosotros llevamos a cabo son consecuencia de las evidencias y de que se cumple el ciclo de la investigación. En la medida de que la propia investigación indique que tenemos que hacer arresto, lo haremos en el momento oportuno. ¿Qué cantidad de instituciones? Bueno, en la Cámara de Cuentas se han allanado la institución completa y todos los departamentos que se involucran en la realización y en la tramitación de las auditorías. ¿Qué cantidad aproximadamente de instituciones se investigan? Son varias las instituciones, pero no podemos dar detalle en ese sentido. Magistrado, con los allanamientos, las investigaciones que han realizado ustedes hoy, ¿no descartan allanar las casas de esos incumbentes? Nosotros realizaremos las actividades de investigación que sean necesarias para llevar a las personas que cometan delitos y sobre todo que cometan actos de corrupción al banquillo de los acusados a responder por sus hechos. ¿Qué probabilidades hay que prosperen estas investigaciones, ya que todas quedan embarazadas y no hemos visto, no hay precedentes que el Ministerio Público de la Procuraduría ha podido dar fruto a las investigaciones de los últimos 10 años que hay? Bueno, nosotros hemos dado muestra, la operación Antipulpo ha sido una de esas muestras, en este caso la operación Caracol es otra de esas muestras, de que tenemos un alto estándar para trabajar nuestros casos y la evidencia son los resultados que hemos tenido en los tribunales. Yo les ruego que tengan paciencia y sigan esperando las acciones que va a desarrollar el Ministerio Público bajo la dirección de la magistrada Miriam Germán. Muchas gracias. ¿La Cámara de Cuentas, magistrado, va a continuar operando? Claro. ¿O se va? Bueno, escucharon ustedes ahí las declaraciones de Wilson Camacho, que es el director de la PEPCA, dando algunos detalles de la operación Caracol, que desde tempranas horas de la mañana se estuvo realizando en la Cámara de Cuentas, edificio que está en la 27 de febrero, casi esquina Duarte, ¿verdad? Con París, por ahí, el Huacalito. Entonces, evidentemente que el Ministerio Público se anota otro tanto a su favor permítanme decirlo así, ¿verdad?, en el posicionamiento mediático de la lucha o la persecución contra la corrupción. Evidentemente, y esto lo vamos a analizar con nuestro experto jurídico, el doctor Marino del Cevis, más adelante en el programa, hay que analizar el procedimiento, porque la Cámara de Cuentas tiene una jurisdicción privilegiada. Y hay que recordar, tenemos que remontarnos a la antigua Cámara de Cuentas 2008, donde sus miembros fueron llevados a un juicio político en el Senado de la República. Este procedimiento pues pasa primero por la Cámara de Diputados y luego entonces el Senado de la República es que hace el juicio político a los integrantes de la Cámara de Cuentas por tener una jurisdicción privilegiada. Entonces, eso terminó con la renuncia de todos los integrantes de esa Cámara de Cuentas. Y uno tiene que ver, y vamos a analizarlo con el doctor Marino del Cevis, si el procedimiento, independientemente de la investigación del Ministerio Público, no hubiese sido mejor el juicio político a través de los mecanismos que establece la propia ley y la propia Constitución. Entonces, lo que queda en evidencia es que hay un gran expediente contra los integrantes de la Cámara de Cuentas. Parte de los cargos que tiene el Ministerio Público en su contra es obstrucción de la justicia y lavado de activos. Mira, ajá. No, te decía, estaba buscando un tuit que escribió temprano Jorge Subero Isa, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde dice que para ese allanamiento, lógicamente, se debió contar con la autorización de un juez de la Suprema Corte de Justicia, por lo que tú bien señalabas de que
tiene jurisdicción privilegiada. Correcto. Entonces, hay que ver todo este proceso. ¿Qué de bueno tendría eso? Si es cierto, bueno, si hubo maquillaje que se pueda demostrar, porque la Cámara de Cuentas es el organismo que se supone debe supervisar todo lo que es la ejecución y el cumplimiento del buen uso en el manejo de los recursos del Estado. Es decir, lo que está autorizado por la Constitución para supervisar eso. Pero una de las preguntas que yo le tendría a Marino es, por ejemplo, si tú sometes a los miembros de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Y esos miembros de la Cámara de Cuentas son encontrados culpables. Ok. En otro expediente está Miguel Susana, donde la base del expediente de corrupción es la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es la validez que tendría ese documento por alguien que se comprobó que alteraba los documentos? Correcto. Sí. ¿Tú entiendes? Ahí porque, hay por un ejemplo, tema, hay temas por ejemplo, esta institucionales. Cámara de Cuentas que dice el Ministerio Público maquillaba auditorías para favorecer a determinados incumbentes o instituciones en supuestos actos de corrupción, es la Cámara de Cuentas que está diciendo que en 8 o 10 obras de Odebrecht encontró irregularidades. Sí, así mismo, ¿eh? Entonces, ¿cómo tú equilibrar en una balanza, decir, bueno, lo que esta Cámara de Cuentas hizo por este lado es bueno, pero por este lado esta otra cosa es mala, porque por aquí maquillaban, pero por aquí no? Esas son de las interrogantes que saldrán, quizás los abogados, pues nosotros que estamos haciendo el razonamiento y análisis, los abogados quizás te dan un razonamiento más válido, decir, bueno, que lo que dice la Cámara de Cuentas es válido, bueno, pero también si lo que dijo para una cosa debe ser para la otra. Y si ella dice mentira para un caso, ¿cómo yo sé que no dijo mentira para otro? No, pero además quiere decir que todos esos auditores y compañías contratadas por esa Cámara de Cuentas eran cómplices. Claro. ¿Y quién era que maquillaba? ¿Quién era que maquillaba esas auditorías en la Cámara de Cuentas? Entonces, esto es lo que el expediente que tiene el Ministerio Público, que evidentemente es el acusador, porque eso no quiere decir que lo que está presentando el Ministerio Público necesariamente sea verdad. El papel del Ministerio Público, claro está, es defender el Estado y perseguir, perseguir los actos ilícitos, las violaciones contra la ley y todo lo demás. Pero no quiere decir necesariamente que esa sea la verdad. Por ejemplo, dice Camacho que igual como han hecho en la operación Antipulpo, que han demostrado en los tribunales, pero ¿qué han demostrado en los tribunales? No, pero es que este caso, los casos ni siquiera han comenzado. Incluso la misma Fiscalía y Procuraduría ha dicho que siguen las investigaciones. Entonces ahí tú no tienes nada. Cuando tú me dices que tú obtienes una condena, entonces ahí sí tú tienes exhibir un resultado. Ahí tú puedes exhibir. ¿Tú entiendes? Claro. Porque el caso de Brecht está ahí. Si el juez mañana coge como bueno y válido quizás la disidencia de doña Miriam Germán y dice que nada de eso sirve. Exacto. Bueno, ahí entra el tema, ¿serán culpables o inocentes? Pueden ser que sean inocentes o no culpables, pero no inocentes. Entonces, pero lo importante es que cualquier lucha, porque como hemos hablado de esto, dicen, no, eso estaban defendiendo la Cámara de Cuentas. No. Yo ni sé Yo ni conozco a ninguno de los integrantes de la Cámara de Cuentas. Pero cualquier lucha que vaya en serio para desentar el ejercicio del poder debe ser aplaudida y celebrada por la sociedad, siempre y cuando no haya delincuentes, corruptos, privilegiados. Es como el tema que está por ahí, que vamos a hablar más adelante, el de Loma Miranda. Correcto. Es decir, hay corruptos y no hay corruptos. Se supone que el que sustrae un lapicero y el que sustrae 10 millones son dos ladrones. Dos ladrones. Uno que quizás nada más tuvo acceso al lapicero y otro que tuvo acceso a los 10 millones. Dice Santiago, uno de los escritores bíblicos, que si yo guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, me hago culpable de todo. Es decir, soy culpable. Claro, en justicia pues está el grado de la pena.
la calidad del delito. Pero este caso lo vamos a analizar para tratar de arrojar un poco de luz judicialmente en cuanto al procedimiento con el doctor Marino El Sevif en la segunda parte del programa. Así que usted no se lo pierda, porque este es un tema caliente, es el tema de actualidad, y evidentemente para el Ministerio Público ya ha dicho que esta Cámara de Cuentas ha sido cómplice de la corrupción, que en esta Cámara de Cuentas se maquillaban las auditorías para favorecer a determinadas instituciones o exfuncionarios estatales, que no dice cuáles, porque es otra de las cosas que no dice el Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público hace muy bien de sus reservas en el silencio para no revelar más allá de lo que no quiere revelar. Pero algo que yo quiero decir, aparte del avance de la lucha contra la corrupción, es el buen tiempo, el time del Ministerio Público para emprender acciones contra supuestos actos de corrupción o de persecución de la corrupción en el momento exacto político que vive el Estado, que vive la nación. Sí, indudablemente que yo, por lo que tú decías, y hablábamos del tema, declaraciones, fíjate lo bien estructurada, y si tú señalabas, no, porque ellos habían hablado de maquillaje. En las buenas relaciones públicas se llama mensajes clave. Es decir, tú tienes 2 o 3 mensajes clave sobre algo específico, y si tú buscas, debes exponerlo en diferentes escenarios y en todos los lugares. Es repetir muchas veces lo mismo. Entonces, el Ministerio Público, con todo su derecho, lo que hace es ganar el espacio en el juicio mediático. Correcto. ¿Por qué? Porque si no son favorecidos por H o por R, ahí vienen los argumentos de que, bueno, que se vendieron. Acuérdate que con el caso Félix Bautista, el que era procurador, que del PLD, dijo, bueno, que se vendieron y que escribieron mal cosas, pero fue la decisión de un juez. ¿Tú entiendes? Pero Félix Bautista no fue condenado. Claro. Pero ya para la opinión pública es culpable. Ahí es que estoy, ahí es que voy. ¿Te das cuenta lo que es el posicionamiento mediático? Pero por eso es el trabajo, porque fíjate que ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Hace tiempo que se usa, pero ahora cada vez es mayor. Los abogados lo que hacen es que buscan, o los clientes, 2 abogados. Hay un abogado técnico que te dice, no, mira, en el artículo 3 dice que el allanamiento no pudo haber hecho con ropa roja, y miren, 3 policías con ropa roja. Eso se hizo mal. Entonces viene el tipo también, ese trabaja para el juez, porque al juez no le importa que tú hables bonito, ay, que tú le brinques, no, al juez lo que le interesa es evidencia, pruebas y lo que dice el código. Claro. Después de todo eso disparate. Bueno. Pero entonces tú llevas a un tipo maravilloso, un expositor extraordinario, que insulta al Ministerio Público, que se le salen las lágrimas, que un dramaturgo, que conoce las leyes, y ese es el que tú aplaudes cuando tú estás viendo el juicio en tu casa. Es así. Fulano se desabrió, él entró ahí 3 minutos, y el otro duró 15 minutos exponiendo sobre esa situación. Y va a tener una pausa el abusador ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con César? No, lo del juicio ya arrancó, ¿o no? Ah, bueno, pues esa es otra parte, eso pica y se extiende. Mientras tanto, César el abusador sigue en Colombia. A las 12 del mediodía de... Sí. Y todavía no se lo llevan los gringos para Gringolandia. No, pero yo le di una razón por la cual ellos no se lo iban a llevar. Ajá. Hubo un tema ahí en la solicitud de extradición, eso no es tan fácil como se ve. Pero lo que tiene que hacer la diligencia para que lo traigan para acá. Pero ¿cómo que no es tan fácil si nosotros aquí lo piden y lo mandamos de una vez? No, porque son cosas distintas. Bueno, pero vamos a pedirlo nosotros, este Ministerio Público, que se anote otro virado con ese. Si César viene para acá para hablar, la historia es otra. ¿Por qué no lo puede traer este Ministerio Público, no es que es mismo, independiente, encabezado por una gran mujer, una jurista carta cabal como doña Miriam Germán? Llévese de mí, oiga. No es lo mismo que se lo lleven los gringos, que él llega a un acuerdo con los organismos internacionales, con el FBI. ¿No es lo mismo para quién? ¿O quiénes? Para los gringos y para el país. Ajá. Porque los gringos hacen así, anotan, Miguel Susana recibió papá y te lo guardan. Si tú no le interesa, te tiran al charco. Bueno. Si no, después tú quieres ser, no, que yo quiero ser alcalde, y te dice, oye Miguel, tú tienes que aprobarlo. No, que yo, mírate ahí. Sí, te sacan tú. ¿Y quién no? César tiene una vaina. Se lo administran. Entonces, es por eso que ellos compran o pagan información. Fíjate que Quirino, ¿cuánto hizo? Búscate uno. Toño Leña
fue y volvió y por bruto, por tal de necio, cayó. Quirino, de que era el papaupa de la matica, está aquí, jefiando. Figueroa Agosto, de que era el tipo más peligroso, que sé qué cosa, está aquí también. Digo, aquí no, salió. Bueno. No vaya a ser Bueno, pero, que yo revelé que bueno, estaba pero aquí. como este Ministerio Público es tan diferente, ¿verdad? Es independiente, puede actuar de manera distinta. Es un problema de la dinámica judicial. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué ha pasado con dos técnicos dominicanos que están secuestrados en Haití y piden $2 millones por su liberación? Ya regresamos. Seguimos en primer plano, gracias por continuar con nosotros. Bueno, un tema que también está muy latente, la situación haitiana, la crisis en Haití, siempre va a ser noticia en la República Dominicana porque son nuestros vecinos, compartimos la misma isla y cuando hay un acontecimiento que afecta a hermanos y a nacionales en el vecino país, pues evidentemente también afecta a toda la República Dominicana. Nos referimos al secuestro de dos dominicanos, dos técnicos de cine y de televisión que fueron secuestrados en Haití el pasado sábado mientras realizaban la filmación para un documental, un especial sobre los secuestros precisamente en Haití, y fueron secuestrados estos dos dominicanos en Haití y sus plagiarios están pidiendo un rescate de $2 millones para su liberación. El presidente Luis Abinader le ha dado instrucciones a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que hagan todo lo que sea necesario para traer sanos y salvos a la República Dominicana a estos dos hermanos, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que está haciendo todas las diligencias y los contactos. Hoy dicen las autoridades, el gobierno de Haití y su embajada en la República Dominicana, que lamentan profundamente el secuestro el pasado sábado de 3 ciudadanos, 2 dominicanos, un intérprete haitiano, que realizaban labores de filmación de una película en territorio haitiano cuando fueron secuestrados en Haití. Mira, y por lo cual se está pidiendo $2 millones como rescate. El secuestro es una industria que está en vigor desde hace tiempo en Haití. Incluso se desarrolló mucho lo que ellos llaman el secuestro express, que es secuestro expreso, gente de funcionarios, empresarios, comerciantes son secuestrados y se pide su rescate. Lo raro de este caso es que según algunas versiones, el vehículo de los técnicos dominicanos iba acompañado de miembros de la policía de Haití. La pregunta es, ¿cómo se logra el plagio, el secuestro? Y no hay un informe de que, bueno, hubo un tiroteo, de que hubo una resistencia, y todo el mundo sabe las debilidades institucionales en Haití, por no decir otro calificativo. Bueno, lo que nosotros esperamos es que tanto Michael Enrique y Antonio Gerer Campuzano Félix, mejor conocido como los Mellos, porque son mellizos, sí, estén sanos, estén salvos, y vamos a escuchar las declaraciones de la madre de estos hermanos dominicanos que están secuestrados en Haití, sus familias, lo que piden y qué han dicho las autoridades. Adelante, director. Han ido otras veces, nunca había pasado eso, no es primera vez porque yo trabajo en rodamiento de películas, pero nunca había pasado eso. Y yo incluso vivo allá y yo nunca he visto nada sin igual. Yo tengo 3 años viviendo allá. Nunca en la vida yo había visto esto. Pero ahora... Bueno, lo que pasa es que en Haití hay una ola de secuestro. Eso es constante, a cada rato que hay un secuestro en Haití, y esos secuestros express para pedir rescate rápido. Como ellos vieron que esto es una productora internacional, están pidiendo $2 millones. Bueno. Recuerda que en tiempos pasados hemos tenido secuestros de choferes, de camiones de cargas y demás que han sido raptados en Haití y que se han pedido $100,000, $50,000 y demás. Es algo que se repite, es constante. Hay que agradecer la diligencia rápida
del presidente en el sentido de sus declaraciones. Es decir, si el Estado no hace su mejor esfuerzo, lamentablemente el desenlace de esto no podría ser muy agradable. Estamos hablando de 2 millones de pesos que no hay posibilidad alguna de dólares, exacto. Son 120 millones de pesos si lo ponemos al cambio a 60, que no hay posibilidad alguna de que una familia pobre obtenga ni siquiera el 25% para pagar ese rescate. Hay que ver lo que dicen las autoridades de Haití, hay que ver quién es el contacto y hay que ver quién estaría dispuesto a hacer el trabajo final para rescatar. Nosotros desde aquí le estaremos dando seguimiento a este caso. Vamos a conectar ahora con nuestra gente de EN Noticias para un adelanto de lo que nos traen en la emisión estelar de esta noche a las 9. Adelante, Kevin. Gracias, Kevin. Nos encontramos esta noche a las 9, cita obligada con la emisión estelar de EN Noticias. Bueno, seguimos en primer plano y tenemos en este momento la grata visita del ministro consejero de la Embajada Dominicana en la hermana República de Cuba, de una familia histórica y de una estirpe a la que la República Dominicana le debe mucho, sobre todo por su democracia y sus valores patrios. Alberto Camaño Acevedo está con nosotros y vamos a conversar unos minutos. Lo atrapamos casi ahí, como dicen en el argot a quemarropa, pero vamos a aprovechar estos minutos con Alberto, que nos está visitando y ya tiene casi que irse nuevamente a Cuba a cumplir con sus responsabilidades por estar aquí. Buenas noches, Alberto, bienvenido en primer plano. Muy buenas noches. Agradezco mucho esta oportunidad, o sea, es algo así como tú dices, me atraparon en Bamba, pero... No te podíamos dejar ir así, ¿no? Es muy grato, sobre todo ahora que el pasado 16 de febrero se cumplió el 48 aniversario del asesinato, el fusilamiento del coronel Camaño, es mi padre, yo soy su hijo primogénito, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces, bueno, aprovechar esta ocasión y conversar sobre eso, sí. algo, ¿no? Hubo una serie de actividades que se desarrollaron con relación a este acontecimiento. En el pasado se hizo sobre todo un acto importante por la Comisión de Efemérides Patria, ahí en el Panteón de la Patria, que fue interesante y fue muy bueno, y se lograron también tener una coordinación con la nueva dirección y nosotros con relación a que no se pierda esto, ¿no? Claro, y ellos tienen también el interés muy marcado de que no pase nada desapercibido. Que no se olvide. No sé, unas fechas como estas. Y que las generaciones presentes y futuras lo tengan pendiente. Hay algo, yo le hice esta pregunta hace muchos años a Harley Herman, y como primogénito del coronel de Abril, a quien le debemos tanta gloria y la defensa de la democracia en ese abril del 65, ¿valió la pena? Tanto sacrificio, su vida, su muerte. Tú sabes que en la historia de los hombres estos que se destacan en la historia sin proponérselo, como es el caso de muchos de los hombres históricos que tenemos en la historia, no es un propósito, pero siempre vale la pena. Si hoy tenemos, digamos, borrado del aspecto político a las Fuerzas Armadas, incidiendo de manera muy trascendental en los acontecimientos de la patria, se debe a la revolución. O sea, más nunca los estamentos militares han pensado que tienen oportunidad de gobernar o de dirigir el país. Eso debe ser una de las enseñanzas que nos da esta situación. Y que algunas de las conquistas que hoy tenemos se deben a todas estas luchas. O sea, algunos de los beneficios que se ha obtenido la población en algunos sentidos se deben a todas estas luchas. O sea, que haya un poco más de atención en la salud, que haya un poco más de atención en la educación, que eran los propósitos de las revoluciones, ¿no? Eso se va logrando poco a poco, bajo otras circunstancias, pero son, digamos, que el legado que viene de eso. Por eso nunca se puede hablar, o sea, en mi caso, nunca digo que esto es en vano.
Si lo ves desde el punto de vista personal, ya es otro aspecto, porque uno pierde a su padre cuando es muy joven. Claro. Pero trasciende en la historia y también eso te deja, te marca, te deja una huella y es una honra tener un padre que tenga un significado tan grande en un propio país, que tú puedas estar presente para disfrutarlo, para vivirlo y saber que sigue siendo querido en el pueblo y que muchas de sus cosas hay que conquistarlas, hay que conseguirlas, y que en eso se trabaja. En otras circunstancias, bajo la democracia esta imperfecta que tenemos, pero esa es la que nos toca, es la que nos ha legado, y tenemos que trabajar y trabajar para ir perfeccionando las cosas y que las cosas vayan fluyendo y vayan solucionándose los problemas más puntuales que padecen todos los de República. Ser hijo de Alberto Camaño Deñó, lógicamente es un privilegio, como usted dijo, pero también quizás marca algunas cosas cuando uno ve discursos de gente, se suponían que eran sus aliados y que al final de la vida le dieron la espalda. ¿Cómo valoras tú eso en términos? Esto es una pregunta incómoda y difícil, pero hay que responderla porque ya no se puede vivir tapando. En el aspecto mío personal, yo siempre he dicho y he valorado un poco como que, te voy a poner un ejemplo así sencillo y rapidito, ¿verdad? Mi papá no era el jefe ni el que dirigía los acontecimientos de la revolución. Correcto. Simplemente las cosas se dieron. Sí, Y correcto. había una situación en el país y él asumió una responsabilidad. Entonces, yo digo lo mismo en el caso. Cuando él viene en la guerrilla, él no tenía no había un acuerdo conciso con ninguna organización de izquierda, que no los acompañaron, no estaban en los planes, y les queda nuestra ha sido muy floja. Incluso los partidos políticos del momento, del año 73, el PRD, que era sobre todo la oposición más grande al gobierno de Balaguer, eran un partido que debían asumir una actitud un poco más militante, esa es la palabra, más militante, cuando se presenta una situación fuera de control. Hablan que para esa época se suponía que el Partido Revolucionario Dominicano debió haber convocado una huelga para crear las condiciones subjetivas para que se diera. O sea, y activar los focos guerrilleros, como se había supuestamente coordinado. Con que hubiera una situación conflictiva en la capital, era para que a ellos les diera tiempo a llegar a la... Sin embargo, eso no se dio. Exactamente, por eso es que dura tampoco la guerrilla, porque lo atajan. O sea, la contrainsurgencia que ya estaba preparada aquí, había un ejército, un batallón, digamos, que estaba ¿cómo que le llamaban en aquel momento? De cazadores de montaña, que eran una tropa especializada para este tipo de contingencia. Pero se habla en todo eso de, bueno, algunos historiadores, ¿verdad? Y algunos quizás actores de primera línea, de traición, delación, de falta de apoyo del propio gobierno del régimen cubano a la expedición como tal. Bueno, fíjate. Y de una aventura casi suicida de Camaño y su grupo. Él tenía un compromiso grande con la patria. Tú sabes que los palmeros formaban parte también en un principio de esto. Al morirse los palmeros, por el asunto de ahí de la cueva, de las cuevas, y de ahí en la autopista de las Américas, pues él se sintió como muy presionado, como que las cosas se le fueron de la mano. Y también tenía mucho tiempo en Cuba ya, porque él está en Cuba desde el año 67 prácticamente, preparándose. Estamos ya en el 73, y no se dio en el 70, no se dio. Y él se sintió como muy comprometido, y ya se organizó algo pero siempre se estaba pensando en que su figura quizás podía revivir aquello que pasó en el 65 y lograr una conmoción. Esa era ya, digamos que lo último, una esperanza cifrada, porque ya organizativamente con la izquierda no se podía contar, con el PRD no se podía contar. O sea, no todo el mundo estaba en eso. Habían personas de los izquierdas y de los PRD que sabían, estaban involucrados y tenían conocimiento. Pero ya incluso el propio Bosch se había desligado de eso. Lo que yo digo, ¿no? Con relación también a la pregunta que me hiciste ahorita, era que yo siempre pensé que, por ejemplo, el PRD
los dirigentes, Bosch, Peña Gómez, Bosch que lo negó, tenían la posibilidad de salvarle la vida. ¿Sí? Porque incluso sin tener que de ellos exponerse en un alzamiento popular en la ciudad. Era si no se pedir a Balaguer, mira, ellos, eso no va para parte, eso muy poco, vamos a lograr que eso se acabe, porque no había un apoyo, Sí. no van a Ellos prosperar. pudieron haber logrado una negociación política que le salvara la vida a todos. Que no llegara a los extremos que llegó. Yo no los culpo tampoco de que no hayan hecho lo que no hicieron. ¿Crees que tu padre hubiese aceptado una negociación para rendirse? Era complicado. O sea, por la forma en que de él de siempre, como él mismo se manifestó en la revolución. Pero también había que ver las circunstancias. ¿No? Si tú no vas a prosperar, porque ellos mismos te van a lo que están haciendo, es tratando de salvar la vida, de preservarle la vida a los guerrilleros, que son un pequeño grupo. Entonces, de alguna manera eso tendría Y estaba el presidente de Castro en Cuba, ¿verdad? Y ya había fracasado la guerrilla Correcto. del Che Guevara, Correcto. entonces ya era una cuestión de que o sea, el Che, que era el símbolo máximo de la guerrilla, acababa de morir Alberto, en el 67. el compromiso es que cuando usted vuelva con el amigo que lo trajo, Con el mismo amigo que lo trajo. Vamos a hacer un programa especial para que hablemos de profundidad sobre muchas cosas, porque se han creado muchos mitos, muchas falsas, y gente que ha vendido una alianza eterna con Francisco Alberto Camaño que no la tuvieron. Es correcto. Entonces, me gustaría ya en un minuto para hablar con Marina Sevi, que tiene un tema sumamente interesante. ¿Cómo se siente el Alberto, el niño, el muchacho? Es decir, ¿cómo te marca una realidad de esa naturaleza? Bueno, tú sabes, como lo veo como papá, cuando lo veo como papá, me faltó el aspecto de padre. Me faltó cuando yo tenía los 16 años, que digamos que era la época que yo salgo de la adolescencia y voy a comenzar, y uno necesita papá para con los asuntos de las novias, las cosas, que sé yo qué, del apoyo que tú necesitas, porque también voy a empezar la vida estudiantil y después viene la vida laboral, y entonces uno siempre quiere tener el apoyo de papá en esas cosas, y más que él también siempre lo tuvo, de mi abuelo, ¿verdad? En ese aspecto me siento, o sea, me faltó papá. El aspecto humano. Claro, también comprendo las ideas que él tiene, el papel que le tocó jugar en la revolución, con apenas 32 años. Siendo Camaño, ya no me voy, yo no puedo tener siendo Sí. Camaño como era el líder militar, el personaje que parece duro, porque la vida tuvo que enfrentarlo de esa naturaleza. ¿Cómo era como padre el tipo? No, como padre. Mira, hay que hacer otro programa, porque yo pude disfrutar a mi padre, Eso. en poco tiempo. Yo hasta los 16 años lo estuve viendo. Entonces, son otras cosas. Creo que sí. Debo quitarle, debo quitarle el tiempo a mi amigo Marino. Y tengo muchos tiros en la recámara. Y hay muchas cosas. Yo creo que yo mismo vuelvo pronto. Está bien, sí. Me comunico con Marino, que me traiga de nuevo aquí al programa. Y hablamos de todo lo que Con el mismo que lo trajo, usted vuelve aquí. Y vamos a hacer un programa especial. Alberto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Bueno, a los amigos televidentes que pudieron escuchar este pedacito de... Como nos estuvimos conversando con Alberto Camaño, ministro consejero de la Embajada Dominicana en Cuba, y unos minutos muy interesantes. Ya haremos un programa muy especial cuando regrese a la República Dominicana, y esa es una promesa para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Primer Plano. Ya. Hola, te saluda Johan Paulino y estoy aquí para informarte que tienes una nueva oportunidad de ver nuestra película cristiana Expresos, pero ahora de manera virtual. Desde tu casa o donde estés puedes ver esta gran película los días 26 y 27 de febrero en horarios de República Dominicana, 3 p.m., 8 p.m. y 10 p.m. Cuando nos humillan, sentimos que somos las únicas personas en ser tratadas así. Y tú tienes la cachaza de decir a mí.
Pero cada humillación es igual de dolorosa para todo el que la vive. Reserva tu cupo ahora mismo contactándonos al WhatsApp 829-980-3689 para que puedas disfrutar de esta gran película Expreso. Un fuerte abrazo. En los minutos finales queremos aprovechar al doctor Marino Elsevier, como cada lunes, para comenzar un tema que vamos a dilucidar en detalles mañana, y es sobre el accionar del Ministerio Público con el allanamiento a la Cámara de Cuentas, una institución que tiene jurisdicción privilegiada y que se supone, ¿verdad?, los mecanismos pudieron haber sido otros, pero ya está el hecho. Allana la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público se tira con más de 20 fiscales y un contingente policial. ¿Cuál es tu punto de vista, Marino? Y buenas noches. ¿Te buenas noches. Así No. La presencia de Alberto era más prioritaria porque él se iba. Sí. Pero de igual manera, el tema de la Cámara de Cuentas es un tema que va a tomar varias semanas en la opinión pública y comenzó esta mañana. Como dicen ustedes, es una noticia en evolución. En evolución, exactamente. En progreso. Es importante establecer que nosotros no podemos perder la institucionalidad democrática de este país. El artículo 4 de la Constitución establece lo que se llama la separación de los poderes. Y evidentemente que el artículo 7 habla de la independencia de los poderes públicos. La Cámara de Cuentas es un organismo independiente. Y el juzgamiento de esos funcionarios tiene que ser sometido al Senado de la República. Por tanto, esta actuación constituye una desproporcionalidad y creo fundamentalmente, y estoy sometido al análisis de ustedes que son sumamente interlocutores válidos, de que el país no puede disolverse, porque ¿qué podría pasar en este país si todas las opiniones de la Cámara de Cuentas año tras año sobre el ejercicio fiscal de los gobiernos son invalidadas? Y se trata de una Cámara de Cuentas que está sometida jurídicamente como cualquier hijo de vecino ante los tribunales del Tribunal Superior, en este caso la Suprema Corte de Justicia. Hay una verdadera situación peligrosa. Fíjate que en los sometimientos que establece en los periódicos, porque no lo hemos visto más que en el periódico, en este caso, valga la publicidad para el periódico nacional. Bueno, y Camacho ofreció declaraciones no hace tiempo. Habla de la violación a la ley del Ministerio Público. ¿Y quién le dijo al Ministerio Público que la Cámara de Cuentas es Ministerio Público? Para someterlo por una ley que solamente satisface y que solamente le concierne al Ministerio Público. Eso realmente va a traer una gran tragedia institucional al país. Y peor aún, creo que se pierden los aspectos relativos al artículo 69 de nuestra Constitución, relativos a la tutela judicial y al debido proceso. Marino, mira, mañana tú tendrás que volver con nosotros, pero hay una pregunta que se cae de la mata y no quiero dejarla, porque los que nos monitorean después cogen el protagonismo por la mañana temprano. Sí, ya no está pasando Entonces, constantemente. ¿qué pasa? Si la Cámara de Cuentas se invalida, pero Miguel Susana fue sometido a un expediente basado en un informe de la Cámara de Cuentas y que lo ejecuta la propia Procuraduría General de la República. Perfecto. ¿Qué pasa con la acusación de Miguel? Que no tiene validez. No tiene validez. Que no tiene validez porque es una Cámara de Cuentas que ha sido sometida a este escarnio, a esta, diríamos, situación calamitosa que fue ocupada hoy en la mañana y que solo el secretario general estuvo allí indicando a los miembros del Ministerio Público que fueron a ocupar las funciones de la Cámara de Cuentas.
el Senado de la República debe, en este caso, y me dirijo directamente al presidente del Senado, reclamar su actuación con sus atribuciones, que para algo usted, ingeniero Eduardo Estrella, es el presidente de la Cámara del Senado de la República. Usted tiene que reclamar sus atribuciones, que esas no son atribuciones del Ministerio Público. Te habló como en No, le estoy hablando al amigo a quien conozco y quien está comprometido con la institucionalidad de este país. Mire, mañana tenemos el compromiso ante nuestro público, nuestra teleaudiencia, para que jurídicamente veamos todos estos detalles. Correcto. Yo tengo aquí toda la glosa para conversar. Porque uno habla acerca de la jurisdicción privilegiada, quién audita la Procuraduría, si no es una intromisión de la Procuraduría. Pero, ¿por qué no se le hizo un ¿cuál uso es, político? ¿cuál es el meollo del asunto? Las 11 obras de Odebrecht. Y porque la Cámara de Cuentas haya hecho un informe disidente a lo que quiere el Ministerio Público, hay que meterlo preso. Es loco que estamos. Bueno, mañana nos encontramos nuevamente aquí en Primer Plano. El doctor Marino Alcevice estará con este tema de la Cámara de Cuentas. Va a ser tema durante todos estos días y durante las próximas semanas también. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta mañana.